Hola amigos del ajedrez, gracias por estudiar el vídeo Ajedrez con Bowdy. Hola amigos del ajedrez, tenemos hoy una partida interesante de Alekhine que conduce las blancas en la Olimpiada de Buenos Aires en 1939. Ataque con dos piezas pesadas. La lucha en la partida en realidad se centra en las columnas C y E, que han sido abiertas. Apareció en el medio juego dos peones centrales aislados, pero frente a frente, lo que provocó precisamente la apertura de la columna C y E. Ambos luchan por ella, pero Alekhine aprovecha la columna E e inicia actividad sobre ella presionando al contrario, quien al tener debilitado su enroque corto permite al blanco una estructura defensiva y caer bajo el ataque de la dama y la torre. Bajo la presión del tiempo, seguramente que el negro cometió un error de cálculo que lo condujo a un final de torre perdido. Veamos esta interesante partida de una lucha estratégica entre dos grandes maestros del ajedrez, que comenzó con los movimientos siguientes: E4, C6, D4, D5, E por D5, C por D5 y C4. Alekhine plantea un ataque Panov contra la sólida defensa Caro-Kann. El negro responde con caballo F6, caballo C3 y E6. El campeón alemán rehúsa tratar el sistema Panov planteado por las blancas en su cuarta jugada con el procedimiento rápido del desarrollo de su alfil a G4, como el campeón de Palestina lo hiciera frente a Capablanca en una partida del Torneo de las Naciones. Recordemos que fue una partida donde Capablanca jugó también el ataque Panov y Elis Cases jugó el alfil a G4, lo que provocó una partida muy interesante con sacrificios de Capablanca. Pero continuemos aquí con este encuentro donde Alekhine desarrolla su caballo F3, alfil E7, C por D5 y caballo por D5, alfil B5 jaque y alfil D7. Se produce después de esto el siguiente cambio de piezas menores: alfil por D7 y caballo por D7, caballo por D5 y E por D5. Han surgido dos peones centrales aislados, pero frente a frente, lo que ha permitido que la columna E y la columna C se hayan abierto, y con ello empezará la lucha estratégica de esta partida. Este tipo de estructura facilita también a las blancas un punto de apoyo para el caballo en la casilla E5 en determinados momentos, y en esta partida Alekhine lo va a aprovechar. Ahora jugó dama B3, con lo cual realiza un ataque doble a los peones de D5 y B6, forzando a la siguiente jugada. Los cambios provocados por las blancas han permitido aclarar el juego con una pequeña ventaja, una mínima iniciativa, que con la movida de Alekhine salta a la vista el ataque a estos dos peones, pero esto no daña tanto a la posición de las negras. La especulación de los dos peones de las negras de D5 y B7, cuyo ataque está realizando Alekhine, sencillamente es defendido por medio de caballo B6. Siguió el enroque y las negras igualmente el enroque alfil F4. El alfil se sitúa en una diagonal muy útil, apuntando en cualquier momento a la casilla C7, pero su oponente se opone, valga la redundancia, al alfil con alfil D6 y alfil por D6. Alekhine sigue simplificando, confiando tal vez en su mayor fuerza y su habilidad en determinadas posiciones.
Aquí la retirada alfil G3 también era otra alternativa, pero en realidad es igual la posición, similar a lo ocurrido en la partida con alfil por D6, dama por D6, torre de F a E1 y torre de A a C8. Aquí tal vez, aunque no daña mucho la posición, esta ocupación de la columna C, era preferible oponerse en la columna E con torre de F a E8. Sin embargo, veamos cómo Alekhine logra aprovechar las deficiencias o inexactitudes de su adversario. Se opone Alekhine también a la columna C con torre de A a C1 y H6. Esto debilita el enroque, pero se hace necesario porque no es conveniente dejar el rey encerrado por sus propios peones y tener siempre una posible escapatoria en H7 y esperar además los acontecimientos de las blancas. Como habíamos mencionado, ahora el caballo de las blancas está ligeramente mejor ubicado en F3 y Alekhine aprovecha saltándolo a E5, torre C7 y G3. También Alekhine decide darle un espacio a su rey, esta vez la casilla G2, que en un futuro podría permitir en un final acercarse hacia el centro. Este tipo de jugada en esta posición se hace muchas veces difícil. ¿Qué peón mover? ¿El de H o el de G? Es evidente que también pudiera cuestionarse si F3 es útil, pero en este caso no creo que sea tan conveniente. Lo mejor es una de las jugadas del peón con el H3 o lo jugado Alekhine. Torre de F a C8, torre por C7 y torre por C7. Alekhine juega dama B5, cuya idea es tal vez entrar con la dama a la casilla E8 y realizar alguna amenaza, aunque en realidad no hay mucha ventaja para las blancas. Elis Cases pretende y lo logra eliminar el molesto caballo de E5 y retira el suyo a D7 y después de caballo por D7, torre por D7, torre 8 jaque, rey H7 y H4. Esta es una jugada característica de estas posiciones con el objetivo en un futuro de fijar la estructura de peones de las negras, lo que limita la actividad de sus peones y de su rey. Por lo tanto, ante esa situación, el adversario no jugó lo mejor y atacó a la dama con A6. Esto no es la causa fundamental de la derrota, pero era preferible, como se dice, establecer el rompeolas con H5, con lo cual se evita el avance del peón a H5 que restringe a las negras. A6 no pierde, pero facilita a las blancas la ocupación de la columna E con la retirada de la dama a E2. Torre de 8. Elis Cases intenta por todos los medios simplificar las torres, que una vez desaparecidas del tablero, pues sencillamente el final es prácticamente de tabla. Alekhine intenta torre 7 atacando ambos peones de B7 y de F7, que es fácilmente defendido con torre de 7, pero Alekhine ya no desea repetir jugada y sigue presionando a su adversario con torre E5. Ahora está amenazando el avance del peón a H5 con una situación, aunque no ganadora, sí muy molesta para las negras, quienes jugaron G6, pero Alekhine sigue con su plan de H5 para debilitar el enroque del adversario. Verá que con dos piezas mayores en esta posición es muy difícil lograr una victoria si no hay colaboración del contrario, pero la presión que se ejerce, y más estando frente a Alekhine, esta presión aparece y los errores pueden surgir. Siguió dama F6, dama E3 y torre D6. Hay que mantenerse a la espera de los acontecimientos. Alekhine sigue con la presión, atacando el peón de B7
y creando cierta actividad en el ala de dama y en el centro, puesto que ahora el peón de D5 y el de B7 están atacados. A las negras no le queda otra alternativa que entrar en este cambio de peones con torre B6, H por G6, dama por G6 y dama por D5. Ahora recuperó el peón con torre por B2. La posición en realidad está igualada. ¿Qué ocurre? Que las negras ahora están con su torre en B2 activa, pero la compensación que tiene el blanco por eso es la debilitada posición del rey de las negras y también su actividad central y el peón que está en D4 que está pasado y puede causar problemas a las negras en el futuro. Ahora Alekhine hizo torre F5. Las blancas han encontrado la forma de penetrar con sus dos únicas piezas en actividad en la morada del rey negro. Ahora, tal vez el error siguiente que comete el Iscase esté provocado por el agobio de tiempo. Y jugó torre B5. Esto es un error. Puede ser que sea un error de cálculo provocado precisamente por el agobio de tiempo, por la falta de tiempo. Lo mejor hubiera sido en este momento defender el peón de F7 con rey G8 y todavía las posibilidades están igualadas. Habría que ver cómo Alekhine resolvía esta posición para intentar obtener alguna ventaja. Después de torre B5 siguió torre por F7 jaque y rey G8. Tal vez el Iscase calculó en esta posición que las blancas estuviesen perdidas. Tienen atacada la torre y tienen atacada su dama. Pero no se percató tal vez que su adversario podía jugar este jaque a la descubierta, torre F6. Esta jugada lleva a las negras a un final de torres y peones perdidos, tras los cambios de las damas indirectos con torre por D5, torre por G6 jaque, rey H7, torre B6 y torre por D4. Con el cambio forzado de las damas, el campeón mundial consigue un final de torre con un peón de ventaja y posición muy favorable. Aquí, en lugar del cambio del peón de D4 por el de B7, defender este último con torre D7 era algo mejor. Pero el blanco sencillamente activa su rey y con rey G2 y posteriormente el avance del peón de D5 provocará tarde o temprano su cambio por el de B7, quedándose en un final similar a lo ocurrido en la partida. Pero era una defensa tal vez mejor que la captura directa torre por D4. Siguió torre por B7 jaque, rey G8, torre B6, torre A4, torre por H6, torre por A2 y rey G2. El final se ha transformado. Las blancas tienen dos peones unidos en el ala del rey y pasados, lo que impedirá a las negras luchar por cualquier chance de tabla. La partida continuó con el avance del peón A5, la última esperanza, torre A6, A4 y torre A7. Técnica pura, impidiendo que se acerque el rey al mismo tiempo que mantiene bajo la mirada al peón de A4. Seguimos entonces con A3, G4. Hay que avanzar los peones para ganar y se hará por la vía del mate. Rey F8, G5. Los peones siguen avanzando y las negras tendrán ya en pocas jugadas que abandonar ante las posibilidades de mate. Rey G8, rey G3, torre A1, rey G4, torre a G1, jaque, rey a F5, torre G2, F4, dos peones pasados conjuntamente con el rey, evidentemente que culminará en mate. A2, rey F6. Con singular maestría, el doctor y campeón del mundo Alekhine condujo esta partida, que nos ha permitido apreciar un juego posicional entre dos grandes maestros clásicos del tablero. Por ese motivo aquí las negras
ante el avance inevitable de los dos peones y un mate prácticamente inevitable, decidieron abandonar. Una partida estratégica muy interesante con elementos que ya hemos estudiado en nuestro canal, con los dos peones centrales aislados y las columnas C y E abiertas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!